Desperté antes de que sonara la alarma, con ese peso conocido en la boca del estómago que aparece cuando uno quiere que todo salga bien, pero teme que algo se tuerza. Era sábado. Faltaban unas horas para el baby shower, y ya desde la cama podía oler el glaseado de vainilla que había quedado en la cocina desde la noche anterior. Me incorporé despacio porque Aurora se movía y la piel del abdomen tironeaba. Me había pasado lo mismo durante la madrugada y tuve que respirar hondo para no entrar en pánico. Caminé hasta el cuarto que preparamos para ella. Paredes crema, una lámpara de papel con forma de luna, el móvil de madera que Mark colgó hace 2 semanas, y la cómoda con los paquetes de pañales apilados como un muro pequeño. Revisé la lista pegada con cinta en el armario. Hielo, platos, vasos, cuchillos, velas, música, fotos impresas. Encendí el hervidor, me serví té sin azúcar por recomendación de la obstetra y me repetí que ese día tenía que ser simple. Sonreír, agradecer, no pensar. De más, guardar fuerzas. A las 9 ya estaba en movimiento, con la bata manchada de harina y el pelo atado sin gracia, pero con una sensación de logro que hacía meses no sentía. Coloqué los souvenirs en la mesa del living, pequeñas bolsitas con galletas y un lazo rosa pálido que me llevó horas atar, porque mis dedos se hinchan con el calor. Mark pasó por detrás, me dio un beso rápido en la frente, dijo, vuelvo en 20, voy por hielo y refrescos, y salió con las llaves tintineando. No me detuve a medir su tono. Estaba ocupada midiendo distancias. Sillas junto a la ventana, mesa de bebidas a la derecha, bandejas de salado más cerca de la cocina, el pastel en el centro, las fotos de las ecografías en un marco sencillo. Pensé que al fin había llegado el momento de celebrar sin miedo, después de los negativos, de las 2 pérdidas y de las preguntas incómodas. Toqué la panza y le dije en voz baja que ese día era para nosotras, que íbamos a estar bien, que yo me encargaría de todo. Respiré hondo, abrí las cortinas y dejé que entrara aire. La casa olía a limpieza reciente y a nervios. Los invitados empezaron a llegar poco después del mediodía. Primero fueron 2 compañeras del trabajo, con globos en las manos y sonrisas que me hicieron sentir por un momento que todo estaba en orden. Luego llegó mi madre con una bandeja de empanadas y ese aire de «yo siempre estuve aquí», que tanto me irritaba en silencio. Mi padre, detrás de ella, cargaba una caja de vino, aunque yo había repetido varias veces que no quería alcohol en el evento. Me limité a agradecer y seguir acomodando, porque ese era el papel que conocía. La hija responsable, la que acepta todo con una sonrisa tensa. 1 hora después, la sala estaba llena de voces mezcladas, platos en equilibrio sobre servilletas, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Me refugié en la cocina unos minutos, mirando por la ventana cómo el sol se filtraba en el patio. Necesitaba convencerme de que nada podía arruinar ese día. Fue entonces cuando apareció Lena, mi hermana menor. La escuché antes de verla. Su risa alta, el tintinear de sus pulseras, el sorpresa exagerado con el que siempre anunciaba su entrada. Llevaba un vestido ajustado, de esos que parecen elegidos más para provocar que para acompañar. Sus tacones resonaron en el piso como si estuviera desfilando y no entrando a una reunión familiar. Se inclinó para abrazarme, demasiado cerca, demasiado tiempo, y susurró algo como «¡Qué linda estás!», con un tono ambiguo que me heló la espalda. Traté de restarle importancia y la guié hacia el grupo, donde enseguida acaparó la atención. La vi hablar con Mark, tocarle el brazo como quien no quiere la cosa, y reírse con esa complicidad que yo siempre había notado pero que todos insistían en llamar imaginación mía. Tragué saliva y volví a acomodar platos, jurándome que no permitiría que nada me robara la calma. La tarde avanzó entre juegos típicos de baby shower, fotos posadas con globos y comentarios de las tías sobre a quién se parecería la niña. Yo respondía con sonrisas automáticas, agradeciendo cada regalo, acomodando los envoltorios en una bolsa grande y repitiendo «gracias, de verdad», hasta sentir que se me secaba la garganta. Desde la esquina podía ver a Lena siempre rodeada, contando anécdotas que poco tenían que ver con el evento. Mark se acercaba de vez en cuando a preguntarme si necesitaba algo, pero sus ojos se desviaban inevitablemente hacia ella. No era la primera vez que ocurría, pero me obligaba a mirar hacia otro lado para no perder el control. La música sonaba suave, y en la superficie todo parecía ser una celebración normal, pero dentro de mí algo estaba acumulándose como una tormenta contenida. Cuando alguien propuso hacer un brindis, pensé que sería mi madre o alguna amiga cercana quien tomaría la palabra. Pero fue Lena quien levantó la copa, sonriendo como si estuviera a punto de protagonizar una escena de película. Su voz llenó la sala con frases sobre la importancia de la familia,
sobre lo feliz que estaba de acompañarme en ese momento, y de pronto, sin vacilar, lanzó esas palabras que aún hoy resuenan en mi cabeza. El verdadero alma gemela siempre ha sido Mark. El aire se cortó de golpe. Algunos rieron incómodos creyendo que era una broma. Otros miraron hacia mí esperando mi reacción. Yo sentí que la copa se resbalaba entre mis dedos, que el suelo temblaba bajo mis pies y que mi embarazo entero se comprimía en un solo punto de miedo y rabia. El silencio que siguió fue más brutal que las palabras mismas. Mi madre forzó una risa breve, como queriendo suavizar la tensión, y murmuró algo sobre lo bromista que era Lena. Mi padre evitó mirarme, bajando la vista hacia su copa. Mark bebió un sorbo fingiendo indiferencia, como si esas palabras no lo hubieran afectado en absoluto. Yo me quedé quieta, con la garganta seca, sintiendo que cada mirada en la sala se clavaba en mi piel. No pude hablar, no pude moverme. Dentro de mí, una voz gritaba que esa frase no había sido un error ni un chiste. Era una confesión disfrazada, un destello involuntario de lo que llevaba años gestándose a mis espaldas. En cuestión de segundos, vinieron a mi mente todas esas situaciones que me habían incomodado y que siempre habían minimizado. Los abrazos demasiado largos de Lena en las reuniones familiares, las bromas con doble sentido durante las cenas, los regalos excesivos y fuera de lugar, los comentarios ambiguos en mi propio casamiento. Recordé también cada vez que intenté hablarlo y recibí como respuesta que era demasiado sensible, que no debía exagerar, que mi hermana solo era espontánea y cariñosa. Me había acostumbrado a tragar esas dudas para no ser la conflictiva. Pero esa noche, en medio de una celebración que debía ser de esperanza, entendí que todo ese silencio había sido un error. Me obligué a permanecer sentada, con una calma que no sentía, mientras mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escaparse del pecho. Vi a Lena beber un sorbo de su copa como si nada hubiera pasado, disfrutando de la atención que había provocado. Vi a Mark mantenerse inmóvil, sin siquiera desmentirla, con esa frialdad que tantas veces me hizo dudar de mí misma. En ese instante supe que lo que había sospechado durante años estaba frente a mis ojos. No era mi imaginación, no eran celos injustificados, no era exageración, era la verdad, desnuda y cruel, en la mesa de mi propio baby shower. Y si has llegado leyendo hasta Adini o Socias aquí, dime en los comentarios desde dónde me estás acompañando, porque sé que no soy la única que en una reunión familiar sintió como todo se venía abajo de golpe. Esa frase de mi hermana no solo me robó la paz del momento, sino que abrió la puerta a todos los recuerdos y señales que yo había ignorado. Fue el punto de quiebre. Entendí que la confianza que creía tener en mi marido y en mi propia familia había muerto ese día, frente a todos, con una sola copa alzada y unas palabras imposibles de olvidar. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio y solo quedaban restos de platos y globos desinflándose, me senté en el sofá con la mente enredada. Mark actuó como si nada hubiera pasado, se quitó la chaqueta, me preguntó si estaba cansada y se fue directo a la cama. Yo no respondí, apenas asentí, mientras la rabia y la incertidumbre me quemaban por dentro. No podía dormir con esa frase repitiéndose en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos veía a Lena alzando la copa, sonriendo como si hubiera marcado un gol frente a todos. Era imposible descansar con esa imagen. Fue entonces cuando lo vi. El tablet de Mark sobre la mesa del comedor, encendido y sin bloqueo. Me acerqué con un nudo en la garganta y lo tomé con las manos temblorosas. Al principio dudé. Sentí esa mezcla de miedo y de culpa que aparece cuando uno está a punto de confirmar lo que no quiere saber. Pero el impulso fue más fuerte. Abrí las conversaciones y ahí estaba. Cientos de mensajes entre él y Lena, acumulados, durante años. No eran triviales ni inocentes. Eran confesiones, comparaciones crueles hacia mí, insinuaciones de un futuro juntos. Palabras que dejaban claro que compartían una intimidad emocional que yo jamás tuve con él. Seguí leyendo durante horas, incapaz de soltar el dispositivo, aunque cada frase era un golpe directo al pecho. Vi cómo él le decía que con ella se sentía libre, cómo ella respondía que jamás había amado a alguien de esa manera, cómo ambos compartían secretos que debieron haberme pertenecido a mí. No encontré pruebas de encuentros físicos, pero lo emocional ya era suficiente para destrozarme. Era una traición en toda regla, disfrazada de confidencias. Lloré en silencio, tapándome la boca con las manos para no despertar a Mark.
sintiendo que todo lo que había construido se había derrumbado en cuestión de minutos. Cuando finalmente dejé el tablet sobre la mesa, ya no tenía lágrimas. Lo que apareció fue una calma rara, distinta, como si dentro del desastre hubiera encontrado claridad. Comprendí que gritar, pelear o rogar no serviría de nada. Ellos ya me habían quitado demasiado. Lo que necesitaba era estrategia, no drama. Decidí consultar a una abogada, organizar mis cuentas, proteger legalmente a mi hija y preparar un plan de salida. Si ellos habían jugado a manipularme durante años, esta vez sería yo quien moviera las piezas en silencio. No iba a permitirles un triunfo más. Al día siguiente pedí una cita con una abogada de divorcios recomendada por una conocida del trabajo. Llegué a su oficina con la sensación de estar entrando en territorio desconocido, con el corazón encogido pero con la decisión firme de no retroceder. Le conté todo: las pérdidas, el embarazo, la escena del brindis, los mensajes. Ella me escuchó en silencio, tomando notas, y al final me dijo que no estaba loca, que esas pruebas eran suficientes para demostrar una traición emocional y proteger mi futuro. Me explicó paso a paso qué debía hacer: recopilar evidencia, asegurar cuentas, planificar la custodia. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me creía sin juzgarme. A partir de ese momento, cada día se volvió parte de un plan calculado. Revisé mis cuentas bancarias, moví dinero a una cuenta aparte, recopilé copias de los mensajes y guardé todo en una carpeta con contraseña. Empecé terapia para sostenerme emocionalmente y, a pesar del cansancio del embarazo, llevaba un registro detallado de cada cosa que necesitaba para no perder el control. Mark. Seguía actuando como si todo estuviera bien. Besos en la frente, preguntas mecánicas sobre cómo me sentía, gestos de rutina que antes me tranquilizaban y ahora me resultaban teatrales. Yo lo dejaba creerlo, porque mi silencio era mi arma. Cada sonrisa fingida era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo para protegerme. Elegí que todo ocurriera en una cena familiar, aparentemente inocente, semanas después del baby shower. Organicé las invitaciones con calma, fingiendo entusiasmo, como si quisiera recomponer el ambiente tras aquel brindis incómodo. Nadie sospechó nada. Lena aceptó enseguida, prometiendo llevar vino. Mi madre ofreció postres, mi padre confirmó con un "ahí estaré" seco, y Mark se mostró satisfecho porque pensaba que estábamos recuperando la normalidad. Mientras ellos creían que era un intento de unión, yo ya tenía preparada una carpeta con copias impresas de los mensajes más comprometedores. Esa noche sería el punto final. La casa estaba impecable, la mesa servida con cuidado, los platos dispuestos como en cualquier otra reunión familiar. Yo me movía con serenidad, observando cada gesto. Lena hablando demasiado, buscando atención. Mis padres celebrando sus comentarios. Mark sentado a su lado, riendo en un tono que me resultaba insoportable. El guión era el mismo de siempre, pero esa vez yo llevaba la última palabra. Cuando sirvieron el postre y el silencio se instaló unos segundos, aproveché para sacar la carpeta. No levanté la voz ni derramé, lágrimas. Empecé a leer, uno por uno, los fragmentos de conversaciones que ellos mismos habían escrito. El primer mensaje leído dejó un silencio incómodo. El segundo hizo que mi madre dejara de sonreír y que Lena se removiera en su asiento, intentando interrumpirme con un "no es lo que parece". No la dejé hablar. Seguí leyendo. Frases donde Mark confesaba sentirse atrapado conmigo, donde le decía a Lena que ella lo hacía sentir vivo, donde soñaban con un futuro juntos. Cada palabra que alguna vez habían compartido en secreto ahora retumbaba en la mesa como golpes secos. Mark intentó quitarme los papeles de las manos, balbuceando que eran solo bromas, que jamás había pasado nada físico. Yo lo miré con calma, porque ya no necesitaba gritar. Las pruebas hablaban por sí solas. Lena empezó a llorar, acusándome de exagerada, de haber sacado de contexto lo que eran juegos de confianza. Mi madre me rogaba que parara, que no siguiera avergonzando a la familia de esa forma, mientras mi padre mantenía la vista clavada en su plato, incapaz de defenderme ni una sola vez. Mark, con el rostro desencajado, insistía en que me amaba, que todo podía arreglarse si dejaba esos papeles a un lado. Yo respiré hondo y respondí lo único que necesitaba decir, que ya había iniciado el proceso de divorcio, que él debía salir de la casa, que Lena no volvería a acercarse a mí ni a mi hija, y que mis padres habían perdido el derecho de llamarse abuelos.
El ambiente se volvió caótico en cuestión de menos 100 segundos. Mark se levantó de golpe, con la voz rota entre súplica y enojo, asegurando que no podía echarlo así, que todo se malinterpretaba. Lena lloraba de forma exagerada, acusándome de destruir a la familia por celos y orgullo. Mi madre se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas, intentando tomarme de la mano, repitiendo que debía pensar en la niña que venía en camino. Pero yo ya no era la mujer que callaba. Sentí dentro de mí una fuerza distinta, una determinación que me había faltado durante años, y no estaba dispuesta a dejar que ese momento se escapara. Con voz firme, les di el ultimátum. Debían salir de mi casa en ese mismo instante. No iba a permitir más explicaciones, ni disculpas tardías, ni promesas que no valían nada. Por primera vez vi en sus rostros el desconcierto de perder el control que siempre habían tenido sobre mí. Lena gritó que me arrepentiría. Mi madre lloraba desconsolada, y Mark intentaba tocarme el hombro como último recurso. Me levanté, abrí la puerta, y lo señalé con la mano. Uno a uno fueron saliendo entre sollozos y reproches. Y cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que el silencio de la casa pesaba, pero al mismo tiempo me liberaba. Al día siguiente confirmé con mi abogada cada detalle del proceso. Presentamos la demanda de divorcio con las pruebas impresas y organizamos la estrategia para que no hubiera margen de maniobra. Mark intentó resistirse los primeros días enviando mensajes largos donde me pedía hablar. Prometía cambiar o juraba que nunca había llegado a lo físico. Yo no respondía a ninguno. Tenía claro que cada palabra suya era una trampa disfrazada de arrepentimiento. La abogada me acompañó en todo momento, recordándome que debía mantenerme firme y que la prioridad era la custodia de Aurora. Fue un proceso rápido porque él entendió que no podía ganar. Una vez firmado el divorcio, empaqué lo esencial y me mudé a otra ciudad. No quería seguir viendo las calles que guardaban recuerdos de complicidad entre Lena y Mark, ni cruzarme con mis padres que todavía insistían en que debía superar lo ocurrido por el bien de todos. Cerré la puerta de ese capítulo sin mirar atrás. La nueva casa era más pequeña, con paredes vacías y muebles sencillos, pero la sensación de libertad que me dio fue enorme. Por primera vez en años podía respirar sin sentir que alguien juzgaba cada movimiento mío. Esa mudanza fue el primer paso de una vida diferente. El día que Aurora nació sentí que todo el dolor había tenido un propósito. El parto fue largo y agotador, con momentos en los que pensé que no lo lograría. Pero cuando la escuché llorar por primera vez, supe que allí empezaba mi nueva vida. La abracé con una mezcla de lágrimas y sonrisas, sintiendo que en mis brazos tenía no solo a mi hija, sino también la prueba de que yo había sobrevivido a todo. No importaban ya las traiciones ni las humillaciones, porque en ese instante entendí que mi fuerza debía enfocarse en protegerla y darle un hogar donde nunca se sintiera menospreciada. La primera noche en casa con ella fue caótica y hermosa a la vez. Los llantos, los pañales, la falta de sueño, todo eso me recordaba que estaba sola en la práctica, pero al mismo tiempo nunca me había sentido más acompañada. Caminaba por la sala con Aurora en brazos, acariciándole la frente y repitiendo que no permitiría que creciera en medio de manipulación y favoritismo, como me había tocado a mí. Ese juramento fue mi motor. Cada madrugada en vela se convertía en una promesa silenciosa de construir una vida diferente, aunque me costara todo el esfuerzo del mundo. Con el paso de las semanas, entendí que necesitaba rodearme de personas que comprendieran mi situación sin juzgarme. Empecé asistiendo a un grupo de apoyo para madres solteras, algo que al principio me costó porque no quería sentirme etiquetada como la abandonada o la engañada, pero en cada reunión me encontré con mujeres que cargaban cicatrices parecidas a las mías, algunas traicionadas, otras desgastadas por matrimonios tóxicos, todas con el mismo objetivo de salir adelante por ellas y por sus hijos. Me sentí escuchada por primera vez en mucho tiempo, y eso me dio una fuerza inesperada. De esas reuniones nacieron amistades que pronto se convirtieron en mi nueva familia. Compartíamos consejos prácticos, nos turnábamos para cuidar a los niños, celebrábamos los pequeños logros como si fueran victorias colectivas. Una de ellas me ayudó a conseguir trabajo a medio tiempo desde casa. Otra me enseñó a organizar mejor mis cuentas, y juntas reíamos en momentos en los que antes habría llorado sola. Fue en ese círculo donde aprendí que no estaba condenada a cargar con el peso de la traición para siempre. Podía transformarlo en impulso.
Y Aurora, creciendo en medio de esas mujeres fuertes, absorbía cada gesto de resiliencia como parte natural de su vida. Con el tiempo, aquella red de apoyo me inspiró a dar un paso más grande. Me di cuenta de que no bastaba con sanar mi herida personal. Quería que mi experiencia sirviera para que otras mujeres no se sintieran solas. Así nació la idea de fundar un pequeño proyecto de consultoría para acompañar a mujeres en proceso de separación. Al principio trabajaba desde mi propio comedor, con una mesa llena de papeles y la cuna de Aurora a mi lado, respondiendo mensajes y escuchando historias que me resultaban dolorosamente familiares. Cada conversación era como un espejo de lo que yo había vivido, pero esta vez yo estaba en el otro lado, ofreciendo apoyo en vez de buscarlo. El proyecto creció más rápido de lo que imaginaba. Lo que empezó como charlas informales se transformó en un espacio donde muchas mujeres encontraban orientación legal, consejos prácticos y, sobre todo, la seguridad de ser escuchadas sin ser minimizadas. Recibía mensajes de agradecimiento que me recordaban por qué había decidido empezar de cero. A veces me quedaba hasta la madrugada respondiendo, con Aurora dormida sobre mi pecho, convencida de que estaba construyendo algo más grande que una simple revancha personal. Estaba levantando un refugio para quienes habían sido tratadas como yo, con desprecio y gaslighting. Esa misión me devolvía la energía que creí haber perdido para siempre. Aurora fue creciendo en medio de ese ambiente distinto, rodeada de mujeres que la trataban con cariño sincero y sin favoritismos. Desde pequeña aprendió que la familia no siempre se define por la sangre, sino por quienes están presentes de verdad. Yo le hablaba con sencillez. Le contaba que éramos un equipo y que bastábamos las dos. A medida que aprendía a caminar, a hablar y a explorar el mundo, me repetía en silencio que jamás permitiría que viviera bajo la sombra que me había marcado a mí. Su sonrisa en cada mañana era la confirmación de que había tomado la decisión correcta al cortar lazos con quienes nunca supieron cuidarme. Algunas veces recibí intentos de contacto de mis padres, incluso cartas pidiendo ver a su nieta, pero nunca cedí. No quería que Aurora creciera escuchando las mismas justificaciones que me destruyeron, que debía ser comprensiva, que estaba exagerando, que todo había sido un malentendido. No. Ella merecía un entorno limpio de esas mentiras. Mi vida giraba en torno a su bienestar y a demostrarle que se puede vivir con dignidad incluso después de la traición más dolorosa. Y cada paso suyo, cada dibujo, cada palabra nueva, se convirtió en un recordatorio de que no solo había sobrevivido, estaba construyendo algo mejor. Los años siguientes me enseñaron que el tiempo no borra las cicatrices, pero sí permite transformarlas en recordatorios de fuerza. Dejé de esperar disculpas que nunca iban a llegar y de buscar respuestas en personas incapaces de darme verdad. Mi rutina se llenó de trabajo, de risas compartidas con Aurora, de proyectos que me mantenían en pie. Hubo noches de cansancio extremo, días en los que la soledad pesaba más de lo que quería admitir, pero aún así nunca me arrepentí de haber cerrado aquella puerta. Cada esfuerzo tenía sentido cuando veía a mi hija crecer segura, libre de favoritismos, aprendiendo que el respeto no se negocia. Si llegaste hasta aquí con mi historia, me encantaría que la compartas para que otras personas encuentren también la fuerza de cortar con lo que las lastima. No fue fácil soltar a mi marido, a mi hermana, ni a mis propios padres, pero entendí que familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tus límites. Aurora es la prueba viviente de que se puede empezar de cero, de que un acto de traición puede convertirse en la chispa de una nueva vida. Hoy camino con la frente en alto, convencida de que el silencio que una vez me impusieron fue roto para siempre. A veces me preguntan si pienso en lo que pasó, si alguna vez me arrepiento de no haber perdonado. La verdad es que no. No extraño a Mark, ni a Lena, ni a mis padres en su papel de abuelos. Extrañé por un tiempo la idea de una familia unida, pero entendí que esa idea nunca existió realmente. Era un disfraz que yo misma sostenía para no aceptar lo evidente. El día del brindis de Lena terminó de romper esa ilusión, y aunque dolió, también me liberó. Hoy miro hacia adelante, con Aurora tomada de la mano y la certeza de que sobreviví a algo que muchos prefieren callar. No necesito venganza ni reconocimiento, porque mi mayor triunfo fue demostrarme a mí misma que podía romper con lo tóxico y construir un futuro digno. Si mi relato llega a alguien que esté viviendo algo parecido, solo quiero que sepa que no está solo, que siempre hay salida y que a veces el mayor acto de amor propio es cerrar la puerta y no volver a abrirla jamás.